Aquí casi no hablamos de Java, sin embargo les voy a compartir una noticia que me pareció bastante interesante y creo que define un poco el cómo se tienen que modernizar los lenguajes de programación en un futuro. Y es que hay una propuesta actualmente para poder incluir en Java 21 una nueva funcionalidad llamada Unnamed Classes o clases no nombradas. Esta funcionalidad lo que nos permitiría sería básicamente eliminar la sintaxis de cómo definimos las clases para solamente centrarnos en los métodos. El ejemplo que utiliza el equipo de desarrollo para nombrar esta funcionalidad es, por ejemplo, el típico static void main. Para aquellas personas que apenas van aprendiendo Java y que a lo mejor no tienen mucho conocimiento sobre la programación orientada a objetos, pues seguramente vivieron ese escenario en donde tenían que aprenderse cómo se definía la clase, aunque en ese momento no supieran que era una clase, que era un paquete, que era un miembro, que era un método, etc. Al final tenías que definir el típico static void main y el print ln para poder imprimir un hola mundo en tu primera aplicación. Pues bueno, esta sintaxis de tenerla así, ahora la podemos actualizar o la podríamos actualizar de esta forma. ¿Cuál es la razón de actualizar el lenguaje para poder, digamos, simplificarlo de esta manera? Pues la descripción de la propuesta menciona que una de las cosas que están buscando es que Java sea un lenguaje mucho más amigable para aquellas personas que están adentrándose al mundo de la programación. Es decir, que te puedas centrar específicamente en lo que necesitas aprender en ese momento y no en toda la sintaxis que existe alrededor de un simple método, que a lo mejor eso lo vas a ir aprendiendo pues un poco más adelante. Y como les decía, esto pues pone una pauta inicial sobre cómo se podrían modernizar algunos lenguajes de programación en el futuro. Esto no significa que ya no existe la programación orientada a objetos ni la sintaxis de clases. Puedes leer la propuesta en el link que dejo en la descripción para entender cómo va a interpretar Java las clases cuando no las estamos definiendo explícitamente. Sin embargo, creo que lo importante más allá de eso es ver cómo están buscando modernizar a Java, más allá de incluir ciertas funcionalidades que podemos encontrar en otros lenguajes modernos, sino el que sea mucho más amigable para aquellos que están aprendiendo. Probablemente a los más puritanos del lenguaje no les va a gustar nada este cambio, pero de nuevo sigue siendo opcional y creo que siempre he hablado sobre esta parte de cómo los lenguajes tienen que darle diferentes opciones a los programadores, ya que ninguno aprende de la misma forma y mientras que hay quien durante 10, 20, 30 años han aprendido Java de la misma forma, pues probablemente las nuevas generaciones, para poder atraer su atención y que en 10, 15 o 20 años siga habiendo desarrolladores que sigan aprendiendo Java porque les gusta, pues obviamente les tienes que dar una probadita del lenguaje mucho más flexible, en donde de forma progresiva ellos mismos puedan ir incluyendo ciertas características del lenguaje conforme vayan aprendiéndolo. Y digamos no tener sintaxis que al principio no vas a entender y que podría confundir a muchos de ellos. Entonces esto significa que en un futuro o en versiones futuras de Java podríamos ver incluso más simplificación de la sintaxis. Yo esperaría que sí. Por ejemplo, hay quien dice que ya ni siquiera deberíamos poder hacer referencia al system.out.println como un ejemplo básico, porque ya debería ser un módulo que de forma global debería estar accesible. Entonces nos olvidaríamos de hacer referencia total a las clases intermedias para poder mandar a llamar ese método. Es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que así va a pasar en el futuro, pero de nuevo creo que es una muy buena opción porque aquellos que quieren aprender este lenguaje de programación lo van a poder aprender de una forma mucho más sencilla. Y esto le conviene a toda la comunidad porque al final de cuentas una de las partes más importantes que hace un lenguaje de programación es la comunidad que se crea alrededor de ella. Si esa comunidad con el paso de los años va haciéndose más pequeña, la probabilidad de que ese lenguaje de programación se siga actualizando, siga incluyendo mejoras, pues va a ser mucho menor. Por lo tanto, pues sí, aunque a muchos no les guste esta forma de cambiar el lenguaje de programación, pues la necesidad ahí está. Y creo que existe cierta urgencia para que no solamente Java, sino otros lenguajes de programación, por ejemplo C#, también incluyan este tipo de sintaxis alternativa, en donde no necesites incluir toda la jerarquía de organización de una clase para poder imprimir un hola mundo. Yo creo que hoy en día los mismos compiladores están hechos para poder manejar diferentes escenarios o tener una flexibilidad al momento de escribir código, y creo que este primer paso significaría
que en un futuro, a lo mejor en 5, 10, 15 años, pues Java como lo conocemos hoy sea mucho más fácil a nivel de sintaxis y mucho más sencillo de aprender. Pero en fin, devs, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de este pequeño cambio que le quieren hacer a Java? Independientemente de si lo utilizan o no en su día a día, si alguna vez lo utilizaron o simplemente nunca supieron cómo se escribe código en Java, creo que es interesante cómo tratan de agilizar más el desarrollo de un lenguaje de programación para hacerlo más sencillo para las nuevas generaciones. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por apoyar de nuevo al canal con sus likes, sus comentarios, por suscribirse al canal. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.